Como siempre, los liberales mienten, pero lo peor es cuando nos mienten con respecto a los niveles de pobreza de un país. Por lo general, la mayoría de los liberales aseveran que los países más libres con respecto al aspecto económico son menos pobres. Esta afirmación únicamente podría probar que existe una correlación entre unos niveles de pobreza bajos y un nivel de libertad económica elevado, pero no constituiría una prueba fehaciente de que un mayor nivel de libertad económica necesariamente reduciría los niveles de pobreza. De lo contrario, estaríamos incurriendo en una falacia lógica conocida como la falacia post hoc, la cual se caracteriza por presentar un razonamiento según el cual existe una relación causal entre dos fenómenos solo porque acontece una relación entre los mismos. Un ejemplo de esta manera de razonar sería el siguiente. Es como si yo dijera, el cáncer de pulmón se presenta frecuentemente en personas que fuman cigarrillos, por lo tanto fumar cigarrillos es la causa del cáncer. En efecto, otro ejemplo sería la falacia neoliberal de Javier Milei y compañía, según la cual la riqueza se presenta frecuentemente en países que aplican políticas de libre mercado, por lo tanto el libre mercado es la causa de esta riqueza. Es decir, que esta falacia consiste en enunciar que una correlación es lo mismo que un nexo causal. Esto es tan absurdo como tomar una característica que casualmente es compartida por ciertos países ricos y desarrollados, ¿no?, para luego sostener que la causa de su desarrollo estriba en esa cualidad que tienen en común. Según este criterio, tendríamos que decir que los países desarrollados son ricos porque están más arriba del mapa, lo cual sería una característica que estos países poseen en común. O podríamos creer, incluso, que los países desarrollados son ricos porque no son hispanohablantes, o incluso podríamos llegar a sostener lo mismo que dijo Papo, el guitarrista de la Argentina, no sé si alguno lo conoce, cuando afirmó que los países del mundo que están bien, sin problemas, escuchan blues y rock and roll, mientras que los países que caen en desgracia escuchan cumbia. Pero independientemente de esto, deberíamos establecer si realmente existe una correlación entre riqueza y libertad económica. Con riqueza me estoy refiriendo obviamente a bajos niveles de pobreza. En primer lugar, ¿los países menos pobres constituyen asimismo los países que poseen un mayor grado de libertad económica con respecto a otros países? O mejor formulado, ¿los países más liberales en lo económico son más ricos que los países que son menos liberales en lo económico? Usualmente, para afirmar que existe esta supuesta correlación, se toma como referencia al ranking de libertad económica, el famoso ranking de libertad económica, el cual posee unos errores para medir el grado de libertad económica que son groseros y gravísimos, y que anulan todo grado de validez y de precisión que podría tener este ranking. Pero bueno, me voy a encargar de hablar sobre las falencias de este ranking más tarde. Por el momento hagamos de cuenta que el ranking no es un ranking que se basa en falacias y que realmente mide la libertad económica de manera científica y precisa. Ok. Entonces, ¿existe una correlación? ¿Realmente existe una correlación entre poseer una mayor libertad económica y tener un menor nivel de pobreza? La verdad es que no necesariamente. Veamos qué dicen los datos. Los datos del 2019, que son prepandémicos y que por lo tanto permiten medir los niveles de pobreza de una manera más objetiva. Según estos datos, Guatemala, por ejemplo, presentó una pobreza del 59,3%. A pesar de ocupar el puesto 73 del ranking de libertad económica, mientras que Brasil presentó un 25,3% de pobreza, ocupando el puesto 150 del ranking. Es decir, que a pesar de que Guatemala sea considerado como un país que pertenece a la categoría de los países que son muy libres, puesto que así de preciso es este ranking con los términos que usa para denominar a sus categorías, mientras que Brasil es uno de los países más reprimidos, incluso más reprimidos que nuestra Argentina, a pesar de esto, este país posee una pobreza mucho menor que la pobreza de uno de los países que son considerados como uno de los más libres del mundo, según este ranking. Y lo mismo ocurre en muchos casos. Por ejemplo, la pobreza de Ecuador se ha ubicado en un 22,7%, y este país ha ocupado el puesto 170 del ranking. Mientras que México presentó una pobreza del 41,9%, ocupando el puesto 67 del ranking, el cual viene ocupando desde hace años. En la descripción voy a adjuntar las fuentes que demuestran que esto es así. Otro ejemplo, Israel tenía un 22% de pobreza extrema y ocupaba el puesto 27 del ranking de libertad económica, siendo considerado como mayormente libre,
mientras que Uruguay ocupa el puesto 40 y sus niveles de pobreza durante el 2019 llegaban al 8,8%, es decir, una pobreza menor. Arabia ocupaba el puesto 9 y poseía un 60% de pobreza, mientras que China se ubicaba en el puesto 100, pero la pobreza del país menos libre, en este caso China, era mucho menor, ya que ésta ascendía al 10% de su población. La pobreza de Perú alcanzaba la cifra del 20,2%, mientras que ocupaba el puesto 45 del ranking. En cambio, Rusia ocupaba el puesto 98 y la pobreza de Rusia era menor a la pobreza de Perú, ya que ésta ascendía al 13%, apenas por encima de Estados Unidos, los cuales presentaron una pobreza del 11,8% en aquel momento. Rumania poseía en ese entonces una pobreza del 25,4% y se ubicaba en el puesto 42 del ranking. Sin embargo, Argelia poseía una pobreza del 23% y se ubicaba en el puesto 172 del ranking, por debajo de Argentina. Y a este respecto, cabe mencionar que Argelia posee mucha menos pobreza que nosotros. Sigo. Madagascar ocupaba el puesto 114 del ranking, es decir que eran mucho más liberales que nosotros. Y sin embargo, ya todos sabemos que su pobreza es elevadísima, ya que ésta asciende al 92% de su población, según diversos cálculos. Nigeria también es bastante libre, ya que ocupaba el puesto 111 del ranking, y sin embargo su pobreza era mucho más elevada que diversos países que estaban mucho más abajo en el ranking, que ya hemos mencionado, como por ejemplo Argentina, Brasil, Ecuador. La pobreza de Nigeria abarca más de la mitad de su población, 112 millones de personas, los cuales viven sumidos en la extrema pobreza, ganando menos de $1,9 al día. La pobreza de Costa Rica era del 26,2% y era un país bastante libre, ya que ocupaba el puesto 61 del ranking, y sin embargo poseían una mayor pobreza que un país muy reprimido económicamente como Ecuador. Es decir que ya hemos probado que no existe una correlación entre poseer una elevada libertad económica y presentar un menor índice de pobreza. Pero lo cierto es que en definitiva solo hemos refutado a los liberales utilizando su propia lógica argumentativa, ya que lo cierto es que comparar la pobreza de los países entre sí, como hacen ellos todo el tiempo, carece de todo sentido, debido a que cada uno de los países mide su propia pobreza de maneras diferentes. Es por eso que si bien podría parecer que Chile es un país que posee unos mejores índices de pobreza que la Argentina, lo cierto es que si ellos utilizaran las mismas metodologías para medir la pobreza, nos percataríamos de que los índices de pobreza son similares entre sí. De manera que el liberalismo no necesariamente sirvió de algo para disminuir la pobreza que abunda en Chile, y o no sirvió para reducir la pobreza. O al menos deberíamos decir que el supuesto socialismo de la Argentina generó los mismos resultados que el modelo liberal en Chile, en lo que respecta a la pobreza. Por ejemplo, si tenemos en cuenta estas cifras que fueron recopiladas por el Banco Mundial, vamos a notar que la pobreza argentina es mucho menor que la pobreza de otros países muy libres como Colombia, Honduras, etc. El problema es que estos gráficos miden la pobreza con un criterio muy exigente, es decir, considerando solamente la extrema pobreza. En otras palabras, considera solamente la indigencia. Sin embargo, es interesante notar que la indigencia en la Argentina es mucho más baja que la indigencia en países como Colombia, los cuales son bastante libres económicamente. Por ejemplo, de acuerdo con esta medición, los que serían menos pobres serían aquellas personas que ganan $5 al día, lo cual equivaldría aproximadamente a 500 pesos argentinos. Yo quisiera preguntar, ¿quién podría vivir con 500 pesos al día en Argentina? Prácticamente nadie. Es por eso que este índice para medir la pobreza del Banco Mundial es bastante exigente. Aunque no se puede dejar de destacar que aquellos países que son más libres como Colombia, Perú y México presentan un nivel de pobreza extrema mucho mayor al de Argentina, el cual supuestamente es un país muy reprimido económicamente. Por otro lado, los índices para medir el grado de libertad económica que utilizan los liberales son absolutamente cuestionables si es que analizamos en qué se basan estos datos,
que los liberales suelen repetir de memoria, en lugar de tomarse la molestia de analizarlos de forma racional. De hecho, los datos del índice de libertad económica no son más válidos, objetivos o imparciales que los datos que podrían ser encontrados en un blog comunista que podría titularse como Viva Stalin, dado que todas estas mediciones sobre libertad económica que ellos mencionan con tanta pedantería fueron realizadas por la Fundación Heritage, la cual fue fundada en 1973, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos, la cual posee un papel político, ya que asumió un rol de liderazgo en el movimiento conservador de los Estados Unidos de América durante la presidencia de Ronald Reagan. En efecto, la Fundación Heritage impulsó la doctrina de Reagan en Afganistán, Angola, Camboya, Nicaragua y otras naciones del mundo. Proveyó asesoría intelectual y de estrategia política y apoyó militar y financieramente a través del gobierno estadounidense a los principales movimientos anticomunistas de la década de los 80, incluidos el grupo terrorista Contrasen Nicaragua y Jonas Savimbi del movimiento UNITA de Angola, para promover golpes de Estado en países con gobiernos comunistas, socialistas y afines. Los datos del índice de libertad económica, entonces, en conclusión, deberían reputarse como inválidos o al menos deberían considerarse ciertamente inverosímiles. Y es que sería imposible y poco lógico considerar que los datos de esta fundación son imparciales cuando ellos están comprometidos con organizaciones políticas liberales y cuando sus datos son favorables al liberalismo. Estos datos no son más que una propaganda libertaria, al igual que los datos ofrecidos por organizaciones, entre comillas, como Radio Rebelde, con la única diferencia de que Radio Rebelde le hace propaganda al comunismo, a diferencia de la Heritage Foundation. Estos datos son menos imparciales que el INDEC de Guillermo Moreno. Creerle a los datos de esta fundación sería equivalente a creer en los datos de la Rusia comunista que lamentaba durante los años en los que todavía existía la Unión Soviética, es decir, que sería absurdo. Es que de verdad, ¿a dónde estaría la objetividad y por lo tanto la veracidad de los datos proporcionados por el índice de libertad económica? ¿Cuáles son los argumentos lógicos para creer en estas mediciones que pueden estar sesgadas y ser absolutamente arbitrarias? Además de que los datos del índice no solo están sesgados políticamente, lo cual los torna poco creíbles, sino que también incluso presentan fallas y errores metodológicos tan groseros que pareciera que los han cometido a propósito. En el próximo video voy a explicar bien cuáles son estas dificultades metodológicas que presenta el índice de libertad económica y por qué eso no es un método fiable o factible para medir la libertad en un país determinado. También voy a hablar sobre el Doing Business, que es un índice que también mide la libertad económica, supuestamente. Sin embargo, para mí es un índice completamente deficiente para medir el grado de libertad económica de un país determinado, incluso más deficiente que el índice de libertad económica de la Heritage Foundation. En el próximo video voy a hablar sobre esto. Creo que este video se va a dividir en 3 partes en total.